Capítulo 30. Grupo de combate Salamandra. El ejercicio era bastante simple en la superficie. Las habilidades esenciales de los actos heroicos ya se han inculcado más o menos en la clase, y esta prueba era para ver que también podías integrarlas en la acción adecuada. El ejercicio se desarrollaría de forma continua desde las 8 a.m. del viernes hasta las 8 p.m. del domingo siguiente, con un total de 60 horas. Las métricas de calificación precisas, por supuesto, eran secretas, pero mencionaron que se hacía mucho hincapié en la buena coordinación. Como dijo el señor Aizawa, has estado aprendiendo todo el semestre y un poco más sobre cómo hacer que tus acciones coordinadas te den resultados mayores y más rápidos de los que podría lograr de forma independiente. No estábamos haciendo de casamenteros durante esos meses, ahora ponte manos a la obra. El héroe clandestino realmente tenía un don con las palabras. La logística de dirigir una agencia de héroes se simplificó enormemente, como era apropiado para una clase de primer año. La falta de cosas que hacer fuera del examen permitió más horas por día, ya que los héroes no tenían vidas fuera del trabajo. Dos profesores, uno del curso de apoyo y otro del curso de gestión, manejaban las funciones de esos departamentos cuando era necesario. Su equipo tenía a Snape como profesor de apoyo y a la señora Shizu como gerente. Existían requisitos de informes, pero eran menos onerosos y se podían manejar simplemente registrando una declaración rápida que luego procesa la señora Shizu. El mapa de la ciudad indicaba las distintas regiones y las ubicaciones tanto de la infraestructura notable como de las agencias rivales. Había 4 secciones residenciales, una con casas, el resto con apartamentos de diferentes niveles de riqueza. Había 2 plantas de energía falsas, una de ellas considerada una planta de tipo Kirk y la otra de tipo nuclear, una planta de tratamiento de agua que sí funcionaba, 9 bancos, 2 juzgados, una fábrica de robótica con su correspondiente logística y 60 locales de venta minorista de alto valor, que eran cosas como joyerías, tiendas de electrónica de alta gama y otros lugares que proporcionarían grandes ganancias por el robo. Más allá de sus puntos específicos, había un distrito de almacenes cerca de una estación de trenes de carga, un distrito financiero que tenía la mayoría de sus lugares de robo de alto valor, y el resto de la ciudad no tenía una designación específica. En general, fue una representación bastante buena de una sección de terreno urbano, con el tipo de puntos de referencia señalados que una agencia de héroes probablemente vigilaría de cerca. Tem ya no podía pensar en nada en este momento que fuera deficiente, pero el estilo de heroísmo más itinerante de Aux Endeavor significaba que Tem ya no estaba particularmente familiarizado con cómo operaban los héroes con territorios establecidos. Las reflexiones de Tem ya sobre el mapa fueron interrumpidas por su equipo gritando Plus Ultra. Se perdió la reunión. ¡Qué vergüenza ser tomado desprevenido! Tem ya intentó restarle importancia, alcanzando para ajustar sus gafas, solo para darse cuenta de que estaba usando su casco de piloto y gafas protectoras. ¡Maldiciones! Hola, jefe, dijo Sugarman. ¿Terminaste de mirar el mapa? Yao, quiero decir, Creati tiene el cronograma listo, así que necesitamos rutas de patrulla. Oh, bien, Momo tenía las cosas bajo control. Espera, ¿qué? ¿Jefe? Preguntó Tem ya con incredulidad. Sí, respondió Sugarman, demasiado satisfecho por no estar a cargo. Estabas ocupado, pero tuvimos una votación y tú eres el jefe. Los robots están poniendo tus logo en el edificio ahora. ¿En qué estaba pensando Momo? Oh, bien, ella ya iba a venir. Miró a su novia, exigiéndole una explicación. Momo se rió de él, lo que calmó gran parte de su irritación. Después de que ella se calmó, enumeró lo que se perdió. Hiri y Tokoyami van a tomar el turno de noche, por lo que patrullarán hasta el almuerzo de hoy y luego dormirán un poco. Koji pasará ese tiempo reuniendo e instruyendo a las poblaciones locales de cuervos y gatos en preparación, ya le pidió a la señora Shizu que consiga comida adecuada para sobornarlos. Aparentemente, la inteligencia de lo que se comunica tiene un gran impacto en su don. Tem ya sintió, ya trazando rápidamente una ruta eficiente de 3 horas a paso de caminata alrededor de los complejos de apartamentos cercanos a la agencia, usando los métodos que el libro de texto detallaba sobre cómo crear una de cobertura adecuada, ajustada para tener en cuenta el rango perceptivo de giro y la velocidad del Tokoyami, y flexibilidad, usando la aplicación de itinerario de patrulla que OA proporcionó para enviársela a los dos. En cuanto a Shoji, ni siquiera entró al edificio, en lugar de eso salió a atrapar todo lo que pudo. Momo terminó, mientras los 3 teléfonos recolectados emitían una alerta. Al verificar, era un aviso de que la transmisión había comenzado para la aplicación Ground Beta News. Sugarman se rió entre dientes. Oh, esto debería ser bueno. Lo levantó y colocó su teléfono donde los 3 pudieran verlo.
El señor Present Mick y la señora Midnight estaban sentados en un escritorio que recordaba un programa de noticias, aunque todavía llevaban sus trajes de héroe. La razón principal por la que este examen en particular nunca se realizaba con más de una clase por semestre se debía al hecho de que ocupaba la mayoría de la facultad para mantenerlo en marcha. Probablemente era una especie de honor que se les permitiera tomarlo tan temprano, pero Tenya pensó que las simplificaciones eran lo suficientemente irritantes como para haber preferido verlo más tarde. «Buenos días a todos», exclamó el señor Present Mick en inglés. Volviendo al japonés, continuó. «Nuestro día ha comenzado absolutamente con energía». Esta era la fuente de información sobre la opinión pública sobre las acciones del estudiante. La agencia Dynamic llegó con una explosión, deteniendo un robo justo durante los viajes diarios de todos. La policía tenía esto que decir. La pantalla cambió a Olmig vistiendo el uniforme de un jefe de policía. «Estoy aquí para calmar tus temores». La agencia Dynamic trabajó con rapidez y precisión, los daños colaterales son mínimos y la tienda de conveniencia volverá a abrir justo después de que el piso haya sido limpiado de las manchas de soda de la justicia. Olmig se rió de su propia broma. «Gracias, jefe Yagi», dijo la señora Midnight. En otras noticias, tentáculos de la agencia Silver atrapó a un pervertido en la estación de trenes, haciendo de la ciudad un lugar más aburrido, pero más seguro. Por supuesto, la heroína mayor de 18 años encontraría a los pervertidos en los trenes emocionantes. Los robots no eran tan realistas, como lo detectó. El programa de noticia luego pasó a una historia de interés público sobre gatos, con fotos de la señora Midnight, el señor Present Mick y el señor Aizawa vestidos de civil en un café de gatos con Eri. Tomando eso como su señal para cambiar de tema, Tenya tomó el teléfono de su Garman y se lo pasó. «Estás con Anima, ¿correcto?», Tenya le preguntó al chico grande. Ante el asentimiento de su Garman, Tenya comenzó a trazar una ruta para los dos. Tenya no estaba muy seguro de cómo los cuervos ayudarían mejor, pero Tenya simplemente estableció una ruta básica alrededor del área de la agencia, su territorio. Esta es solo una ruta preliminar. Si Anima puede ser más móvil con su apoyo, siéntete libre de pedirle que la ajuste. Solo envíamela de vuelta si lo haces. «Lo tienes, jefe», dijo Sato, caminando hacia algún lugar, presumiblemente para unirse a Anima en lo que fuera que estuviera haciendo. Tenya se volvió hacia Momo. «¿Nos vamos?». Ante su asentimiento, se dirigieron a patrullar. XXXX. Patrullar con AUX, incluso cuando el hombre permitía que sus compañeros tomaran la iniciativa, tenía mucho más en común con la casa que cualquier otra cosa que Tenya pudiera nombrar. Concentrabas tus sentidos en captar los sonidos de los problemas, como gritos, impactos carnosos, disparos, respiración rápida, llanto, frenos chirriantes, crujidos de metal, la lista continúa. Las falsas alarmas como los programas de televisión o las explicaciones alternativas eran comunes, y Tenya ha pillado a más personas teniendo sexo en lugares apropiados e inapropiados de lo que jamás hubiera querido. Una vez que se determina el problema y se confirma que es un problema real, te lanzas y resuelves el problema con la herramienta básica de un héroe, la violencia. Y luego repites. Momo contribuyó prestando atención a las bandas de la policía y estando atento a cuando Tenya estaba absorto en interpretar los sonidos que su don guiaba a sus oídos. Más de una vez, saltó de su espalda o de colgarse de sus piernas justo encima de algún problema que él no notó. Por lo general, dejaba que Tsukuyomi se encargara de ese aspecto, pero lo que a Momo le faltaba en movilidad aérea lo compensaba con perspicacia. En general, formaban un equipo bastante bueno. Con su entrenamiento ninja, Momo tenía mucho movimiento vertical y maniobras acrobáticas, pero las largas distancias la agotarían si intentara hacer una patrulla completa como esa, a pesar de las ventajas de resistencia que le otorgaba su peculiaridad digestiva. Al hacer autostop aferrándose a Tenya en el vuelo, podía descansar sin perder productividad. Eso le hizo considerar cambiar su gruesa chaqueta por algo un poco más ligero, pero se acercaba el invierno, por lo que probablemente sería demasiado extraño. Habían pasado unas 2 horas de patrulla cuando Tenya y Momo se toparon con otra patrulla de héroes, Ingenium trotando tranquilamente a 30 km/h en la carretera, mientras Deku usaba grandes saltos para mantener el ritmo. Después de extensas discusiones entre Ingenium y Mei, el héroe blindado decidió probar sus propuestas. Con su armadura mucho más pesada y sus sistemas de apoyo, Ingenium era una fuerza imparable mientras corría por las calles.
Si bien experimentó algunas pérdidas en el departamento de movilidad vertical, ya que muchas fachadas de edificios se derrumban cuando intenta cualquier acrobacia, los beneficios ofensivos y defensivos aumentaron significativamente su efectividad general, ya que la alteración de su Kirk de la fisiología de la parte inferior de su cuerpo le permitió una capacidad mucho mayor para manejar grandes cantidades de peso sin disminuir significativamente la velocidad. Como dijo May, el Kirk de Ida Tensei le permitió una velocidad y agilidad increíbles cuando usaba tanto sus brazos como sus piernas para hacerlo, lo que lo hacía excelente a lo largo de las paredes y en interiores. El Kirk de Ida Tensei, por otro lado, le permitió una gran velocidad y fuerza cuando pudo alcanzar la velocidad en largas distancias. En otras palabras, estaba hecho para la carretera. Olla de cuchilla. Hola Yayorosu, gritó Deku mientras pasaba disparado junto a la pareja. Tenja simplemente le devolvió el saludo. Algo parece extraño, comentó Momo. ¿Qué? Preguntó Tenja. ¿Hay algún problema? Escaneó a los civiles robóticos, a veces mezclados con alguno de los otros estudiantes o profesores de la solo para bajar la guardia antes de que alguno de ellos comenzara a actuar como un villano. ¿Crees que el señor Zetai está a punto de comenzar algo? Adivinó Tenja, señalando al héroe anciano. Momo examinó al maestro, observándolo caminar lentamente. No, no es eso. Definitivamente era Midoriya el que era extraño. Su don era más visible de lo normal. Tenja revisó el recuerdo del fallecimiento de Midoriya y luego lo comparó con datos anteriores. Quizás un poco, sí. Pero se veía más verde de lo habitual. El brillo sutil que adquiría la piel de Midoriya cada vez que usaba su don tenía algunas líneas rojas que trazaban su cuerpo, no venas o arterias principales, sino algún otro patrón no relacionado con la anatomía. Sin embargo, ocasionalmente se encendía con algún tipo de luminiscencia verde, lo cual era interesante porque cuando Olmigo usaba su don sin aumentar completamente su volumen, lo cual era raro pero sucedía más a menudo ahora que pasaba más tiempo disminuido, ocurría un efecto similar pero con chispas amarillas. Probablemente esté bien, dijo Tenja finalmente. Probablemente solo esté usando más poder de lo normal. La lógica se desmoronó antes de que terminara su oración. Sin embargo, continuó la ruta, escaneando áreas con su fórmula de manipulación de sonido. Era mucho más difícil de lo normal distinguir la televisión del peligro real, ya que ese sutil zumbido electrónico estaba presente en ambos, pero estaba lejos de ser la única forma de determinar tales cosas. Los crímenes reales no tenían música de fondo apropiada para generar suspenso después de todo. Decidiendo que era un buen momento para un descanso para comer, Tenja usó la aplicación Mealtime que Ua proporcionó para el ejercicio, usándola para encontrar uno de los pocos restaurantes en la ciudad falsa que tenían tiendas de alimentos reales y chefs robóticos para prepararlo. ¿Ramen?, le preguntó a su pasajero. Suena delicioso. Momo respondió y los dos se encontraron en un local de ramen, pidiendo porciones grandes para reponer fuerzas. Después de que ambos terminaron sus primeros tazones, uno de los robots más pequeños tiró de la pernera del pantalón de Tenja. Mirando al robot del tamaño de un niño, tomó su segundo tazón y le hizo un gesto para que continuara. La voz pregrabada de Eri salió de él. ¿Eres un héroe? Tenja tragó su comida y asintió. Soy Argent Silver, un héroe. ¿Necesitas ayuda? Cuando se trata con niños de edad desconocida, es prudente simplificar lo más posible. Un lenguaje más complejo permite una mayor claridad, pero confundir a los niños con palabras desconocidas es ineficiente. Mantenerse al día con las diversas lecciones de Auk sobre cómo comunicarse eficazmente y engañar a la gente fue difícil, pero esa fue una de las más simples. Estoy perdido, dijo el niño robot con sencillez. Mamá siempre decía que si te perdías había que buscar un héroe. Buen consejo. Sus propios padres preferían enseñarle a orientarse por sí solo, pero no todos tenían una memoria mejorada que los respaldara como él. Momo dejó su asiento libre y dejó un espacio libre en la barra entre ellos. Siéntate aquí y come algo de ramen. Ahora, mientras esperamos tu plato, ¿necesitas que encontremos a alguien o que te llevemos a algún lado? ¿Qué estabas haciendo antes de perderte? El robot miró a Tenja, quien le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Volviéndose hacia Momo, el robot respondió a sus preguntas. Estaba de compras con mi papá, estábamos caminando por la calle cuando vi a este perrito, y lo acaricié, y cuando terminé, papá se había ido. Era demasiado pronto para estar hastiado por haber visto esto antes. ¿Con qué frecuencia los perros terminan separando a los niños de sus padres? Sin embargo, Tenja puso su tazón en un campo de fuerza para sostenerlo mientras comía y usó su mano ahora libre para navegar a la aplicación de contactos de la policía, la de los ejercicios de UA, no la de Aeronet.
Se aseguró de poner las cosas reales en una carpeta para no golpearlas accidentalmente. Al presionar el botón de contacto, su teléfono fue a la recepción del precinto local. Sí, Agent Silver, preguntó el señor Aizawa. ¿Algún informe reciente de una niña desaparecida?, preguntó Temja, haciendo una pausa en su comida mientras hablaba por teléfono. Todavía no, fue la respuesta brusca del señor Aizawa. ¿Cómo te llamas?, preguntó Momo a la chica robot. Fukukado Eriko. Mi don es Fundifasi, dijo el robot. Temja repitió el nombre y el don al señor Aizawa, y también describió las circunstancias. En un tono mucho más cortante que antes, el señor Aizawa agradeció a Temja por su informe y prometió devolver la llamada si alguien los contactaba sobre ella. Temja reanudó su comida, lo que permitió a Momo encantar a la simple IA del robot para que esperara pacientemente a que terminaran de comer. Después de llenarse, usó su tarjeta de estudiante de la UA para pagar la comida y flotó afuera, escaneando a la multitud. Momo llevó al robot infantil afuera, levantando a la niña por su única rueda y permitiéndole agarrar la pierna de Temja. Temja usó un campo de fuerza para asegurar al pasajero, y Momo saltó sobre su espalda una vez más. Si ves a tu padre, asegúrate de decírnoslo, dijo Temja. Una de las cosas que Temja notó mientras patrullaba fue que, si bien las multitudes no eran tan excitables como las reales, cuando se trataba de la presencia de prohéroes, generalmente aún se podía ver a los civiles robóticos girando la cabeza y señalándolo a sus compañeros. Como tal, uno de los robots se detuvo una vez que notaron que Temja doblaba una esquina, apuntándolo con su garra y comenzando a avanzar bruscamente entre la multitud. Pequeña Eriko, ¿estás aquí? El niño robot soltó por completo la pierna de Temja mientras gritaba emocionada. Papá. Los héroes me salvaron. Temja flotó hasta el suelo para devolver al niño, quitando la correa del campo de fuerza que se usó para evitar que el niño cayera. Temja le hizo algunas preguntas para mejorar el papeleo antes de despedirse. El incidente se resolvió. Por si acaso, envió un mensaje de texto al escritorio de la policía, diciendo que la niña desaparecida se había reunido con su padre. De vuelta al trabajo, dijo Temja, ofreciéndole la espalda a Momo antes de despegar y volar por la calle. Una vez que un héroe llama la atención, el crimen tiende a desplomarse en esa área inmediata, por lo que después de que se resuelve un incidente, generalmente debes alejarte 1 o 2 cuadras antes de tener la oportunidad de atrapar a alguien más en el acto. A menos, por supuesto, que el robo haya sido planeado previamente con una vigilancia inadecuada, como los robots que actualmente intentan escapar con el gran saco de moneda robado de la lavandería. 2 derribos rápidos después, Momo tarareó. Por más realista que sea esta simulación, creo que me aburro. Temja sintió con la cabeza. Mucho del trabajo de héroe es aburrido. Temja se sorprendió bastante al ver lo débiles que eran la mayoría de los criminales. Sin embargo, estos incidentes falsos son peores, señaló Momo. Si esto fuera un trabajo de héroe real, al menos estaríamos haciendo una diferencia. Aquí, solo estamos siguiendo los pasos. En realidad no veía mucha diferencia, pero Temja supuso que la niña al menos habría sido linda si no fuera un robot. Por otra parte, algunos de los robots eran más parecidos a los humanos que otros, por lo que la niña también podría haber sido simplemente una heteromorfa extrema. Esta no es una prueba de nuestra capacidad para realizar tareas difíciles, Momo. Es una prueba de nuestra capacidad para gestionar muchas tareas pequeñas durante un periodo de tiempo moderado. Cuando la policía robot finalmente llegó para tomar posesión de los perpetradores, Temja tomó a Momo en brazos y salió a una velocidad mayor de lo habitual. Sobresaltada, Momo envolvió sus brazos alrededor del cuello de Temja y la sujetó con fuerza. Temja. Temja soltó una carcajada y arrojó a su novia a toda velocidad por la calle, observando si se recuperaba a tiempo. Como era de esperar, Momo lanzó una cuerda de agarre desde su costado izquierdo, atrapándola y arrojándola a uno de los puntos de balanceo cercanos, que eran postes firmemente anclados que la mayoría de los edificios urbanos tenían ahora y que los héroes podían usar para maniobrar sin dañar nada más. Ella dobló la esquina y Temja dobló otra calle. Para cuando voló alrededor de la cuadra, ella ya había detenido su impulso y se preparó para volver a balancearse hacia donde Temja la arrojó inicialmente. En cambio, Temja la levantó del aire y comenzó a ganar más velocidad. Momo gritó ante el cambio de circunstancias. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te estás divirtiendo?, preguntó Temja, lanzándola hacia arriba una vez más y observándola girar y contorsionarse para recuperar el control sobre su posición aérea. Algunas de las personas reales mezcladas entre la multitud se quedaron boquiabiertas ante las acrobacias, pero los robots los ignoraron. Más allá de mirar a los héroes, las limitaciones de su IA eran bastante evidentes. Imbécil.
acusó Momo, incapaz de contener la risa. Sacó un pequeño paracaídas barra vela que usó para dirigirse hacia otro punto de giro, agarrándolo y perdiendo impulso con algunas rotaciones alrededor del antes de detenerse, posándose sobre el poste con facilidad casual. Temja se sentó en un poste de tráfico cercano, dejando que su don descansara por un momento. Definitivamente vamos a hacer eso de nuevo más tarde, pero estamos en medio de un examen, el señor Aizawa definitivamente nos descontará puntos por hacer el tonto de esta manera. Temja se burló. ¿Hacer el tonto? Yo nunca lo haría. Después de un momento de apreciar la expresión escéptica de Momo, Temja continuó. Esto fue un truco de relaciones públicas y barra un ejercicio de preparación. Estábamos aquí y le mostramos al público que las calles son seguras, ya que tuvimos tiempo para divertirnos un poco, lo que también mostró un lado humano de nuestras personalidades. A pesar de su máscara, la creciente sonrisa de Momo ante la ridícula justificación era obvia. Además, podemos señalar esto como prueba de que llevarte no reduce nuestra preparación, ya que tus reflejos y entrenamiento son suficientes para recuperarnos sin lesiones si tuviera que arrojarte a un lado para evitar el peligro. Demostrar esto para los examinadores es lógico. Temja sintió para sí mismo con falsa seriedad, sus excusas listas y salidas como una roca. El poder del giro estaba en sus manos, y lo manejaría igual que su rifle. Bueno, realmente deberíamos volver a nuestro patrullaje habitual, señaló Momo. Temja sintió con la cabeza en acuerdo, se giró para poder saltar sobre su espalda nuevamente y comenzó a usar sus fórmulas de sonido para escanear incidentes adicionales. Los profesores acabarán lanzando una bola curva, solo hay que estar preparados para ello. XXXX. Al final de su turno, Temja y Momo fueron a ducharse y a cambiarse de ropa más informal antes de sentarse a comer. Tokoyami les hizo un gesto con la cabeza cuando entraron al comedor, mordiendo su manzana. Los trabajadores de apoyo robótico les presentaron sus almuerzos habituales y la pareja comió en un amable silencio. Finalmente, llegó el momento de decidir qué hacer durante su descanso. No había tarea y no podían salir de la zona de pruebas. Temja se recordó a sí mismo que no necesitaba revisar el papeleo, no era responsable de eso esta vez. Bien, entonces Tokoyami y Kyoka están durmiendo la siesta para sus turnos nocturnos, Koji, Shoji y Sato están patrullando. Momo frunció el ceño. El entrenamiento probablemente no sea una buena idea, estoy haciendo un buen ejercicio durante las patrullas. Lo cual era una pena. Las rutinas de gimnasia de Momo eran todo un espectáculo para ver, e importantes para mejorar su fuerza y resistencia para sus maniobras acrobáticas. Lanzar ganchos y balancearse en ellos solo parecía fácil, después de todo. ¿Este edificio tiene una sala de pesas? Sí, en el segundo piso, respondió Temja. Después de nuestra segunda patrulla, planeé hacer uso de ella antes de acostarme. Como el ejercicio era solo de 3 días, trabajar horas extras era básicamente un requisito. 12 horas de patrullaje, así como todo lo demás que encajaran en el día, era insostenible, pero viendo que las patrullas parecían más agitadas que las que estaba acostumbrado, era solo un poco más de realismo sacrificado por la simulación. Tengo una idea, declaró Momo. Cuando Edgeshot se mudó temporalmente a una nueva zona, se aseguró de pedirle a la policía local los expedientes de los villanos que andaban sueltos. ¿Podemos hacer eso aquí? Me sentiría muy decepcionada con los profesores si no pudiéramos hacerlo, respondió Temja. Ox también lo hizo, de hecho, aunque prefería mantenerse al día a nivel nacional desde Ronet y preguntarle a la policía local sobre cualquier cosa reciente. Una solicitud a la policía y un viaje a la imprenta después, y la pareja compartió un puff mientras revisaban los expedientes de los villanos locales. Era una larga lista de chistes internos, parodias y referencias a otros ejercicios. Desde el todopoderoso Shogun hasta Stinky Chainsaw, todos los villanos falsos que se les ocurrieron a los profesores estaban allí, y también se incluyeron algunos de los personajes villanos que los estudiantes usaron durante los ejercicios, como el personaje Overpower de Denki, aunque la imagen de ese reveló a uno de los estudiantes de 1F con un don eléctrico del que Mei se rió, uno que planeaba convertirse en un héroe de los gadgets. Presumiblemente, estaría algo entrenado en combate, por lo que Temja tomó nota de que sería más capaz que los villanos robóticos. Recuerdo dijo Momo, señalando uno particularmente divertido. El señor Ketty realmente jugó el personaje de científico loco ese día. Temja nunca se enfrentó a su personaje de Dr. Kinetic él mismo, pero la telequinesis del profesor de ciencias demostró ser una herramienta muy potente, y derrotó al equipo de héroes contra el que se enfrentó, aunque solo eran Zero, Kirishima y Denki. No era un equipo fácil de derrotar de ninguna manera, pero tampoco eran exactamente los mejores y más brillantes de 1A.
Bombardearlos con preguntas como si fueran una parodia de profesor fue simplemente echar sal a la herida, dada su clasificación académica. No parece que haya sorpresas reales aquí, dijo Tenya después de examinar el último archivo. Lo que, por supuesto, significa que habrá villanos completamente nuevos para ponernos a prueba. Al menos la lista estaba estructurada como las reales, dividida entre villanos que fueron liberados por cualquier razón sin ir a juicio, aquellos que fueron liberados de sus sentencias, aquellos que escaparon de prisión y aquellos que nunca fueron atrapados adecuadamente, con la cantidad de información que se esperaba de cada categoría. Momo tarareó en acuerdo. Tendremos que tomarlo como venga. Hasta entonces, Momo sacó su teléfono y encendió la televisión con la aplicación de seguridad, que controlaba la mayoría de los dispositivos electrónicos del edificio. El programa de noticias había cambiado de presentadores en algún momento, y el señor Z y la señora Karuta, los profesores de inglés y literatura de los cursos de negocios y apoyo, eran la nueva pareja. Por supuesto, al igual que el grupo anterior, estaban en sus disfraces de héroes como Impasse y Bonin. Es por eso que Deku y Urabiti son la segunda mejor pareja de héroes de la ciudad, y cualquiera que diga lo contrario está equivocado, terminó Bonin. Tenya no se sorprendió por el tema que salió del profesor de literatura obsesionado con el romance. Impastoció húmedamente antes de cambiar de tema. Ahora que el incidente con Deku está resuelto, en Beta City News tenemos un aviso de héroe para el público. Si ves animales actuando de manera inusual, puede ser simplemente Anima de la agencia Silver reclutando ayuda para mantener a todos a salvo. Una serie de imágenes aparecieron en la pantalla, mostrando a Anima y su Garman atrapando criminales y resolviendo accidentes, los cuervos y gatos que Anima reclutó en plena exhibición. Como tal, absténgase de informar sobre el uso desconocido de Don que involucre animales a menos que sea de naturaleza criminal. Nunca se le ocurrió a Tenya que un aviso de héroe pudiera incluir cosas así. Ninguno de los de Korusa hizo nada más que notificar al público sobre la existencia y el don de un héroe, básicamente un anuncio. Fue en ese momento cuando Shoji regresó de su patrulla. Aunque el chico que era casi tan alto como Tenya siempre había sido imperturbable, parecía algo desaliñado, recién duchado mientras se dejaba caer en el lujoso sillón, mirando al techo. «¿Shoji?», preguntó Momo, sentándose más erguido en el puff. «¿Estás bien?». El brazo izquierdo de Shoji formó un ojo y una boca, lo que le permitió mirar y hablar sin tener que mover la cabeza. «Midoriya hizo algo extraño otra vez», dijo simplemente. Cemento se estaba haciendo de Boulderiat, yo estaba peleando, Midoriya y 3 de su equipo también estaban allí, y los brazos de Midoriya simplemente estallaron con tentáculos negros. Su mano boca resopló. Los tentáculos son mi marca registrada. Tenya estaba intrigada. ¿Estaba Midoriya usando el látigo negro del Ariat? Nunca pudo encontrar una imagen real del tipo, lo que ciertamente le dio credibilidad a la historia de All for One sobre la reforma del gobierno, ya que no tuvo problemas para rastrear información sobre Nana Shimura, incluso hasta el punto de identificar a su mentor, un enigmático justiciero convertido en héroe llamado En, y aunque la información sobre él era escasa, todavía estaba allí. Inusual. Supongo que esto le permitió capturar a Boulderiat sin problemas entonces. No, respondió Shoji. No pudo controlar los tentáculos, Mineta y Urabit tuvieron que contenerlo hasta que se recompuso. Me las arreglé para capturar a Boulderiat yo mismo, con la ayuda de Ida. Cementos era un héroe increíblemente poderoso, que era invencible sin algún tipo de maniobra mejorada o un nivel de poder bruto que no fuera realista de poseer. Boulderiat era Cementos fingiendo ser un gigante de 6 metros de altura, una perspectiva mucho más fácil de derrotar. Bueno, el conflicto con el Kirk fuera de control de Midoriya puede haber hecho las cosas más fáciles, pero éramos principalmente Ida y yo quienes lo capturamos. Por supuesto, dijo Tenya. Más fácil no significaba fácil, y aunque Shoji era un excelente héroe sensorial con una buena cantidad de fuerza en sus muchas extremidades, tendía a luchar contra cualquiera que pudiera igualar o superar esa fuerza. Más de 10 toneladas de hormigón regenerativo móvil estaban un poco fuera de su categoría de peso para manejar por sí solo. ¿Tienes claro tu lugar en el cronograma? ¿Algún cambio que desees hacer? Está bien. Muchas horas, pero no es como si tuviéramos algo más que hacer. El brazo de Shoji sonrió ampliamente, y de otro brazo surgió una segunda boca. Bueno, estoy seguro de que ustedes dos podrían encontrar algo para entretenerse, pero el resto de nosotros no tenemos nada que hacer. Tenya puso los ojos en blanco ante el golpe no tan sutil, tirando de Momo de nuevo a su regazo. Aún tenemos internet, no necesitas nada más para entretenerte. Si eso no te atrae, haz algo de tarea. Tenya metió los archivos en una carpeta de campo de fuerza y se la pasó al chico de múltiples extremidades. Todos los villanos de la base de datos. Disfrútalos.
Algunos de ellos son bastante divertidos, agregó Momo. Es una lectura divertida. La pareja pasó un momento acomodándose, encontrando una buena posición para acomodarse mientras volvían a centrar su atención en el programa de noticias. Bienvenidos de nuevo. En nuestra última historia, el concejal Netsu pronunció hoy un discurso sobre importantes asuntos políticos. Tem ya sabía que la mujer de 50 y tantos años estaba hablando por teléfono cuando el tema no era digno de una revista de chismes, pero en serio. Se volvió hacia Impaz. Reproduce el clip. La cara de Netsu apareció en la pantalla, con un bigote falso por alguna razón. Debido a esta nueva amenaza de seguridad, un héroe o un oficial de policía ahora está autorizado a realizar búsquedas en todas y cada una de las bolsas y contenedores en busca del contrabando. ¿Contrabando? ¿Cuál era la amenaza? Más vale que sea grande si están suspendiendo temporalmente una de las libertades civiles para combatirlo. Impaz tosió de nuevo antes de decir su parte. Beta City News insta al público a cooperar con las fuerzas del orden en vista de esta amenaza a la seguridad de los ciudadanos. Ahora, una palabra de nuestros patrocinadores. Tem ya sintió que le venía un dolor de cabeza. Búsquedas masivas. Eso sonaba como una pesadilla. La pregunta ahora era si había o no otra capa de giro en el escenario. Bueno, era hora de volver al trabajo. XXXX. Se convocó una reunión de emergencia, se llamó a los patrulleros y se despertó a los que estaban durmiendo la siesta. Al final resultó que los acontecimientos a los que aludía Netsu eran el hecho de que un cargamento de JSDF-M21 fue capturado por villanos, y se sospecha que ya habían sido distribuidos al elemento criminal por el jefe del crimen, el todopoderoso Shogun. Si bien ya había un grupo de trabajo que se encargaba del desmantelamiento de la organización y de lidiar con el jefe, las agencias locales de héroes, es decir, nosotros, estaban encargadas de la tarea de sacar las armas de fuego individuales de las calles, al mismo tiempo que se mantenía el orden con normalidad. Así que fue con eso en mente que Tenja ajustó sus parámetros de patrulla. Si bien el diseño del M21 hizo que fuera fácil ocultarlo mientras estaba desarmado, el entrenamiento que los criminales no tenían retrasaría cualquier intento de ensamblarlo rápidamente para la actividad delictiva. Por lo tanto, escuchar a los criminales que se entrenan en el uso de armas de fuego sería el método más fructífero para detectarlos. Es decir, suponiendo que la simulación tuviera esto en cuenta. Si asumimos que UA instituiría un escenario de peor caso, los criminales ya serían competentes en el uso de armas de fuego y no serían detectables a través de las instalaciones de entrenamiento. Por eso Tenja se aseguró de mencionar esa deducción sobre los requisitos de tiempo de entrenamiento a la señora Shizu y al señor Snipe, y el señor Snipe al menos mencionó que su razonamiento era sólido. Así que probablemente habría al menos uno para arrestar. ¿Qué haría Aux en esta situación? Tenja trató de recordar las lecciones que enseñó, tanto explícitamente como no, sobre cómo recopilar información sobre criminales. Desafortunadamente, aunque probablemente podría fingir ser un criminal de manera bastante convincente, cómo encontrarlos para hacer contacto no estaba entre esas lecciones. Momo y Tenja comenzaron a patrullar las partes más pobres de la ciudad, los lugares más cercanos a las feas instalaciones que constituían las plantas de tratamiento de agua y generación de energía. La fábrica de robótica también fue considerada, pero después de ver a 4 héroes de la agencia Dynamic peinando el lugar, decidieron patrullar en otro lugar. ¿Escuchas algo? Momo envió a su teléfono, que se mostró automáticamente en sus gafas. No, dijo Tenja, permitiendo que el software de su casco enviara la respuesta sin más entradas, cambiando sus fórmulas de manipulación de sonido para examinar otro conjunto de edificios. Solo las mismas grabaciones de ambiente que pegan en todas partes. Tenja apreció que generaran ese contenido de manera procedimental, por lo que no eran literalmente las mismas grabaciones, pero aún así era una parte muy aburrida del trabajo. Esa fue la última parte de ese edificio. ¿A dónde vamos ahora?, dijo vocalmente, apagando sus fórmulas de sonido. Momo miró al mapa en su teléfono, haciendo zoom en varios lugares del área. Tal vez el almacén de piezas para la planta de tratamiento de agua. Está un poco apartado del resto del edificio, muchas cajas con piezas de metal, seguridad baja, trabajadores de bajos ingresos con acceso. No es un gran lugar para un campo de tiro, pero en teoría podría tener una caja o 2 de armas escondidas. Sobornar a la seguridad es una técnica criminal básica, por escuchar las historias de Mr. Compres. Una idea excelente, respondió Tenja. Incluso utiliza los nuevos poderes de búsqueda que nos han otorgado para el ejercicio, que probablemente sean necesarios para resolver el problema. Al menos, resolverlo dentro del límite de tiempo de 3 días.
De su pozo de trivia, Temja podía nombrar algunas ocasiones en las que amenazas excepcionales hicieron que el gobierno invocara poderes de emergencia como este para resolverlo, por lo que no es como si hubiera cero posibilidades de que esto surgiera en sus carreras de héroe, solo una baja. Bien. No hay necesidad de una orden judicial, estuvo de acuerdo Momo. Registrar la planta en sí probablemente también sea prudente, pero primero el almacén. Ahora que lo pienso, podría haber un campo de tiro en algún lugar de la planta, la maquinaria es lo suficientemente ruidosa como para tener una insonorización decente. Una breve comunicación con el gerente de la planta más tarde y estaban en el almacén. Temja usó su don para mirar rápidamente dentro de las cajas sin necesidad de abrirlas. Desafortunadamente, no se encontraron armas entre las cajas. Fue cuando se marchaban, caminando uno al lado del otro hacia el edificio principal, que lo oyeron. Una risa demente desde arriba justo antes de que dos enormes manos de metal inmovilizaran a los dos héroes contra el suelo. Mientras Temja se maldecía a sí mismo por bajar la guardia, la alegre voz del señor Majima resonó en su mecha. Bien, 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 Creati. Nos volvemos a encontrar. Turbo Endeavor. Gritó Momo en estado de shock. Temja se sorprendió de que pudiera decirlo con tanta seriedad. Estás bajo arresto por incendio provocado, asalto masivo con un don y violación de derechos de autor. El mecha recogió al par de héroes y los giró para que lo miraran a los ojos. Creo que te estás adelantando un poco, niña. Se burló el señor Majima. Bueno, esto no estuvo bien. Fin del capítulo 30.